Hola, buenos días a todos. Soy Eusebio Fernández, trabajo como preventa en Ariane y os quiero dar la bienvenida a esta nueva sesión sobre H3C para explicaros en qué consiste este nuevo fabricante en el que estamos empezando a distribuir desde hace un poco más de un año. Primero me gustaría saber si se escucha bien, si se oye bien, si alguien tiene alguna dificultad. Si veis, por si tenéis los micros abiertos, por si queréis comentar, y si no, también podéis poner un mensaje en el chat para cualquier pregunta que tengáis en esta sesión. Se oye bien, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Confirmado, se oye bien. Bien, si queréis vamos a empezar directamente. Podéis poner, ya os digo, preguntas en el chat, más que en el question and answer, que también es una opción, pero bueno, es como prefiráis. La sesión de hoy consiste en esta pequeña agenda que veis aquí, donde vamos a explicar quién es H3C, para los que no lo conozcan todavía, cuál es su pequeña historia, para que tengáis una referencia mucho más ajustada de cuál es este fabricante, y también un repaso muy somero de los productos en los que estamos empezando a comercializar en Ariane, en la parte sobre todo de networking, incluyendo también, como veis, gestión, para que veamos las varias opciones que podemos encontrar con este fabricante. La última parte es sobre todo la más interesante, por lo menos desde mi punto de vista en esta presentación, que es un entorno mucho más comercial. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con H3C? ¿Cuáles son los mensajes más interesantes para vosotros como integradores de cara a vuestros proyectos, a vuestros clientes? Ya os digo, tenéis ahí los micrófonos abiertos. Estoy abriendo también a algunas de las personas que acaban de entrar en la sesión. Bienvenidos también. Si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, podéis mandar la pregunta en el chat o abrir el micro y preguntar y directamente comentamos la duda que tengáis. La idea es que sea interesante y que tengáis por lo menos una idea más clara al final de la sesión de qué hace este fabricante y cuál es su idea o digamos, su entorno de competencia mucho más importante de cara al resto de fabricantes del mercado en un entorno tan habitual y tan competitivo como es el entorno de networking. Bien, sin más, comenzamos. ¿Qué es H3C? Esta pantalla básicamente resuelve un poco esta pregunta. Es decir, H3C es ahora mismo una empresa mixta chino-americana con una parte casi el 50%, el 49% es de HP Enterprise, y un 51% de un grupo chino, Tsinghua, que es un grupo de los más industriales, de los más importantes de China, donde pueden encontrarse en ese grupo empresas como la mejor universidad de China, una de las más punteras del mundo, empresas industriales de todo tipo, desde el punto de vista educativo hasta el entorno industrial con fabricaciones de chips, y donde es la matriz de lo que es la empresa H3C. El otro lado es HP, que es una empresa obviamente muy conocida, tiene el 49%, y esto viene de la historia de cómo se gestó H3C. H3C se inició desde hace más de 20 años con la antigua 3Com. 3Com fue la que fundó esta empresa. La vendió en el 2010 al completo a HP, que a su vez obviamente la siguió desarrollando para completar su portfolio, sobre todo en la parte de data center, y ahí sigue todavía. En el 2015, con la compra de Aruba, se deshizo de la mitad, digamos, de la mitad más uno de esta compañía, y obviamente cambió su foco a todo el producto de Aruba que conocemos en la parte de networking, aunque sigue teniendo como OEM ese producto en su página web, y la podéis encontrar en HPE, no en Aruba, obviamente. Veréis que están muchos de los equipos que veréis a continuación de este fabricante, que es realmente el fabricante original de esa familia. Esa es un poco la historia. Es decir, H3C ha visto que durante estos últimos años HP no ha hecho tanto foco en su producto, obviamente, y ha decidido expandirse fuera de su ámbito tradicional, que es China y este asiático, para cubrir ese negocio que HP obviamente no le hace fuera de su entorno. Ha abierto nuevas oficinas en esta expansión a lo largo del mundo, hacia el oeste, desde India, Rusia, Sudáfrica, y la primera oficina en Europa es España. Es un centro importante desde el punto de vista logístico para la comunidad china,
y somos la primera, digamos, oficina que hay aquí, y Ariane es el único distribuidor permitido para este tipo este tipo de distribución. Cubrimos toda España, obviamente, toda Europa también, tenemos integradores en todos los sitios de Europa, y empieza también a expandirse hacia América, es decir, ya tienen oficina o por lo menos representación en México, abrirán otras oficinas en Sudamérica y también en Norteamérica con el paso del tiempo. Con lo cual, la expansión, como veis, de H3C es hacia un mercado global, hacia un mercado donde una compañía del tamaño que vemos aquí tenga una representación, digamos, que sea coherente con su nivel de negocio. Estamos hablando de una compañía que tiene, como veis, 2 centros de I+D importantes, más otros adicionales, digamos, regionales, oficinas cubriendo todo el espectro de China, más este asiático en todas las oficinas, como veis, que os he comentado anteriormente. Hablamos de una compañía de casi 13.000, 14.000 empleados actualmente, con un nivel de negocio muy importante y con una capacidad de soluciones en el ámbito IT completas. Es decir, aquí a la derecha podéis observar que no solamente nos dedicamos o se dedica H3C a la parte del networking, que es lo que estamos distribuyendo en Ariane inicialmente, sino otras soluciones como servidores, seguridad, IoT, interconectividad, videovigilancia, software en general, que dan respuesta a todas las características de un negocio completo de IT al estilo de cualquier otra empresa habitual que conocemos. Desde este punto de vista, el posicionamiento a nivel de mercado ha ido más o menos estableciéndose durante estos últimos años, desligada ya completamente de HPE, que como veis sigue estando aquí en uno de los entornos más punteros, como esta última que veis aquí en este entorno, y H3C sí sigue manteniendo ahí en ese entorno de nicho, pero obviamente va a ir creciendo en esa línea que la veis claramente también cómo se mantiene en este último año, compitiendo con los habituales en este negocio, es decir, compitiendo con Cisco, con HP, con Extreme, con Huawei, con los habituales en nuestro día a día. Obviamente la pandemia ha habido una serie de limpieza, como veis, en la parte de estas de los cuadrantes mágicos de Gartner, pero obviamente esto cambiará con el tiempo, pues simplemente ha sido un bache en las compañías para ir atendiendo negocios o cosas que son menos importantes en el día a día. La idea sobre todo de H3C es que siga manteniéndose en el top 5, que es lo que reflejan estas estadísticas, como veis en IDC, que es un medio totalmente público para que podáis comprobar trimestre a trimestre cuál es el desarrollo de las diferentes compañías en ámbitos de los que estamos comentando, de networking, tanto en cable como en wifi. Como veis, está ahí justo entre las habituales de cada uno de esos sectores. Y sobre todo su futuro es estar en el top 3, con Cisco, HP o con Cisco, Huawei o con Cisco, quien sea. Posiblemente sea, ese es digamos, su futuro, y es por lo que están apostando claramente. Están metiendo mucho dinero en esa expansión internacional. En España, por ejemplo, desde hace 1 año y medio que se establecieron, ya son 10 personas en plantilla. Es un crecimiento muy rápido para una compañía que en principio parece algo más pequeña o que no debería tener un desarrollo tan fuerte, y menos en estos tiempos que ha habido con esta pandemia. Y realmente están apostando fuerte, hemos visto las consecuencias de ello en proyectos, en entornos de desarrollo muy grandes con integradores, en negocios que hemos ido abordando y que hemos ido ganando en gran medida. Es decir, ha habido un impacto bastante interesante en el mercado español, y por supuesto iremos viendo cómo va creciendo en otros sectores. Al fin y al cabo, esto es debido sobre todo a esa historia de H3C. La historia de H3C en este país y en Europa en general es más conocida en cuanto que conocéis de dónde viene. Es decir, eso nos da una idea de por qué está instalado y conocido en montones de empresas en nuestro país. Estas son referencias, obviamente algunas más antiguas, otras más actuales, donde el producto de H3C, llámese Trescon, llámese HP o llámese H3C en estos últimos tiempos, se han ido instalando, desarrollando, homologando en todo tipo de entornos, desde pequeñas oficinas privadas hasta ayuntamientos pequeños, pasando por grandes bancos o universidades donde se mantienen muchas de las cuentas activas actuales. Es decir, aquí tenemos algunos ejemplos como la Universidad Politécnica,
el Gobierno de Navarra, el sistema andaluz de salud, la Perdona, consejería... Eusebio, Sí, ¿me oyes? sí, te Aquí oigo. desde Alfalán solamente se ve la primera diapositiva. No sé si has estado avanzando, pero aquí solamente se ve la Sí, primera diapositiva. eh, pues ha debido fallar la compartición. Perdonad un segundo. Qué raro. A mis compañeros les pasa igual, ¿eh? Solamente ven la primera diapositiva. Hola. Sí, sí, Está en la parte de atrás. Si quitas esa ventana, te aparece la hoja vuestra de Ariane. vale, un segundo. A ver, voy a compartir de nuevo, porque ha habido aquí alguna cosa extraña con esta presentación. ¿Ahora lo estáis viendo? Sí, ahora sí. Vale. Gracias. Es la pantalla que estaba comentando ahora mismo de clientes. Me vuelvo para atrás si queréis y hacemos un breve repaso. Si habéis dicho que nos hemos quedado en la primera pantalla, es básicamente esta que veis aquí, ¿no? ¿Correcto? Vale, Sí. Ujú. pues Sí, está. gracias por el aviso. Estaba aquí en las preguntas, pero a veces uno está pensando en la presentación y no mira mucho más allá. Por eso abrir los micros es una buena idea. Gracias. Ujú. Bien, bueno, os lo comentaba básicamente, vamos a ir a dos pantallas. Primero esta que ya entiendo que veréis ahora, donde hablaba de la composición de H3C, que era 51% grupo Xinhua y 49% HP. Esta es un poco la pantalla que os comentaba anteriormente de cuál es la historia, de dónde viene, del comienzo con Trescon, compra por HP, digamos, el cambio de foco Aruba y bueno, la expansión que ha habido desde H3C. Esta simplemente implicaba o hablábamos de la capacidad sobre todo de equipamientos, que también es interesante, de no solo networking, que es lo que estamos viendo a día de hoy, sino de otros productos, de otros sistemas que completan un portfolio de IT muy completo y queremos añadiendo al portfolio de Ariane en cuanto veamos que sea un producto relativamente competitivo e interesante para nuestro mercado. Hay productos que pueden ser digamos, más interesantes aquí o porque no hay una competencia tan fuerte o porque el producto tiene funcionalidades interesantes o diferenciadoras. Por ejemplo, en servidores estamos empezando también ya a hacer algunas cosas, en seguridad vendrá enseguida. Iremos viendo cómo vamos creciendo en este entorno. El posicionamiento os enseñaba estas pantallas de lo que es el cuadrante mágico, donde vemos cómo está desligado de HP y H3C está en esa, digamos, vertiente de subida, que también vemos cómo más o menos se mantiene en el tiempo y iremos viendo cómo evoluciona hacia un top 3, que es un poco la idea de H3C inicialmente mediante su expansión. Estas son las pantallas de IDC a las que me refería, donde podéis ver por tamaño de negocio cómo está a la altura de una HP incluso en algunos trimestres, de una Huawei. Son fabricantes que todos conocemos en el día a día, donde ya veis que está posicionado como un top 5, es decir, ya se le considera uno más dentro de este grupo mundialmente y su idea es ir creciendo en cantidad de negocio mediante esa expansión, es decir, ir cogiendo más y más negocio en diferentes países, en todo entorno y creciendo hasta posicionarse con Cisco, con HP, con Huawei, con el que sea en adelante. Y esto es a donde habíamos llegado. Es decir, una de las razones de esa expansión tan rápida es esta, es decir, en muchos países es conocido, España obviamente también, por llevar una historia muy interesante. No es un producto nuevo, no es un producto desconocido que todo el mundo empieza de cero, es un producto que está presente hace mucho tiempo en muchas cuentas, en grandes cuentas, como veis, en sistemas de homologación, en cualquier entorno, por ejemplo, en sistemas de salud, en entornos de universidad, en entornos de gobierno, donde puede hacer funciones de todo tipo, desde pequeña oficina hasta entorno de enrutamiento de troncal. Es decir, hablamos de proyectos que hemos hecho en este año y medio, grandes proyectos en entornos públicos, pero también en entornos privados que pueden daros
idea de cuál puede ser el posicionamiento de este fabricante para vuestro negocio. Es decir, que os puede servir en el día a día para pequeño negocio, para mediano negocio, para gran negocio, y daros cobertura y daros pie a tener una solución alternativa de mejor calado en torno con un producto mucho más profesional, mucho más competente, con un precio muy agresivo, que puede dar también una opción importante de competencia y de apoyaros y de apalancaros en vuestro negocio del día. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos comentado? Disculpad la interrupción y el problema con esto, espero que se haya recuperado. Bien. Vamos a hacer un repaso rápido a los productos que tenemos, son pocas pantallas y no vamos a entrar en profundidad, simplemente que veáis, por ejemplo, la parte de computadores, cuál es el portfolio que estamos disponiendo en H3C. Estamos hablando de un portfolio que puede cubrir cualquier necesidad en todo tipo de empresas, desde pequeña empresa donde se requiere un equipo importante, profesional, con capacidades de gestión, apilamiento, donde pueda ser necesario un buen precio. Estamos hablando de soluciones de este estilo, es decir, de pequeños equipamientos Soho que pueden competir incluso con otros fabricantes que habitualmente los posicionamos más en entorno de muy pequeña pyme o entorno poco profesional. Estamos hablando de un producto con ese nivel de precio, pero con un entorno mucho más completo. Switches industriales, por supuesto, o equipamiento habitual para cualquier tipo de empresa donde necesitemos un equipamiento de acceso o de core que pueda dar capacidad a los estándares más completos actualmente en gigabit, 10 gigabit, etcétera, donde podemos agregar sistemas de almacenamiento a pequeña escala o mediana escala ya. Es decir, equipamiento con un buen precio, con un producto muy potente, muy profesional, que puede dar solución equivalente a lo que conocemos de otros fabricantes, tipo Aruba, tipo Cisco, tipo Huawei, tipo Alcatel, es decir, los que vosotros habitualmente podéis manejar con un precio diferencial y con unas características muy interesantes. O bien incluso llegar a sistemas de data center, donde podemos dar soluciones de 10, 40, 25, 100 gigabit a muy buen precio, con unas capacidades completas, competitivas desde el punto de vista técnico y con una profundidad, digamos, de portfolio donde siempre vais a encontrar una solución a vuestras necesidades, donde también un punto importante es el stock. Actualmente H3C no tiene grandes problemas digamos, de fabricación. Prácticamente lo tenemos, el único problema es el transporte, como sabéis, que siempre es algo que encarece mucho y hay problemas muy serios para la importación, pero estamos hablando de que frente a otros fabricantes donde estamos viendo tiempos de entrega desorbitados, de más de 6 meses o más de 8 meses en algunos casos, podemos hacer entregas en 2, 3 meses máximo, dependiendo del producto, dependiendo de la cantidad de producto, con una garantía muy alta. Es decir, estamos hablando de una diferencia muy interesante y estamos viendo continuamente en Ariane como muchísimos de vosotros, muchos integradores nos llaman diciendo quiero el equivalente a esto Aruba, quiero el equivalente a este de Cisco porque no me sirve. Llevo meses esperando, ¿cuándo me lo dais? Tenemos stock de muchos de estos productos del día a día, por ejemplo, en sistemas de agregación de usuarios, en sistemas sencillos, en sistema incluso de algunos de core. Podemos tener stock del día a día, es decir, tenemos stock en nuestros almacenes y podéis llamarnos, comprobar y ver un poco cómo puede ser esta como una alternativa a ese tipo de problemática que estamos teniendo en día de hoy con un producto totalmente equivalente en términos de funcionalidades y en términos de capacidades de punto de vista de cara al cliente. Podemos defenderlo con vosotros y podéis, yo creo, tener una buena alternativa en vuestro día. Bien, en la parte inalámbrica podemos encontrar aquí una solución que está también pensado para un entorno más de producto tipo proyecto, más de tipo más profesional, sin dejar de lado el entorno de acceso de pyme, donde se requieren pocos APs, donde podemos dar soluciones a buen precio, pero no estamos hablando de una solución de tipo TP-Link o soluciones de muy bajo precio. No se trata de eso, se trata de un producto realmente potente, un producto realmente competente, donde podemos dar soluciones a cualquier ámbito basado en estos 3 puntos que veis aquí. Un controlador
que puede ser hardware al estilo de otros fabricantes, pequeño, mediano, grande, ahora veremos. Puede ser en cloud, es decir, podemos tener esa función de controladora en cloud sin necesidad de tener un equipamiento hardware que haga de controladora, de gestión central de los APs, o lo podemos tener embebido en una AP, como si fuera una AP virtual o un controlador virtual, que es lo que llaman modo Anchor. Básicamente esas tres funciones son las que podéis encontrar, incluso también AP autónomo, si lo necesitáis. Lo siguiente punto, por supuesto, son APs, estamos hablando ya de Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7 a la vuelta de la esquina. Y también licencias, que básicamente es un pago por uso. Dependiendo del nivel de la capacidad o de la cantidad de APs, veremos que se necesitarán más o menos licencias, que simplemente es pago por uso, es licencia permanente en propiedad que se corresponde con el controlador o con los APs y que solamente tiene esa función, no tiene ninguna relación con sistemas de tiempo ni ninguna relación con sistemas de funciones, es decir, es una licencia exclusivamente de uso de AP. Aquí tenéis una pantalla resumen de lo cuales son los productos Wi-Fi que mantenemos a día de hoy. Tenéis dos básicamente diferenciados entornos del día a día en uso de oficina o entorno de uso general, que son equipamientos Wi-Fi 6 de propósito habitual en un entorno de demanda estándar o algo que pueda tener más necesidades o más capacidades en términos de múltiple gigabit en puerto de acceso en cobre o múltiples o diferentes agregaciones de ancho de banda o diferentes streams en ese multimimo Wi-Fi 6. Tenemos producto específico, por ejemplo, para hoteles, equipo empotrable en una caja de enchufes donde podemos dar solución mixta, cobre y Wi-Fi, o soluciones, como veis aquí, de alta densidad, donde podemos dar respuestas a necesidades que pueden completar un proyecto con un cliente donde requiere algunos sitios donde tengan muchísimos usuarios simultáneos con una capacidad muy alta de rendimiento. Estamos hablando ya de hasta 5 gigas exprimiendo al máximo lo que es el Wi-Fi 6. Son ya todo triples radios con capacidades muy potentes, con dobles puertos, en torno de múltiple gigabit, 2,5, 5, hasta 10 gigas en cobre. Vale, déjame aquí un segundito. La siguiente parte que veis aquí es los equipos de exteriores, donde podemos tener también un equipamiento de tipo con antenas integradas direccionales, que es este que veis aquí, o omnidireccionales, que es este que tenéis aquí, 6630, que estamos hablando de entornos sobre todo pensados o bien con antenas externas para entornos de conectividad de usuarios en exteriores. Estoy hablando de plazas, de entorno de campus, de entorno de smart cities, por ejemplo, donde podemos instalar este tipo de dispositivos en calles, en mástiles, en pared, dar cobertura de la forma conveniente y poder dar ese servicio a centenares de usuarios simultáneos con un rendimiento muy potente. Hablamos aquí de equipamiento orientado a ese entorno, no a punto, que también pueden hacer, porque básicamente no hay antenas, no hay una cantidad de antenas muy elevada para dar esa conectividad de larga distancia. Hay productos en el mercado que se dedican muy bien a ese sector y si tenéis ese tipo de necesidad, comentarnos y vemos las posibilidades, pero ya os digo que de entrada estamos hablando de producto para dar gestión y conectividad de usuario, 100, 200 metros típicamente. Aquí podemos encontrar soluciones de tipo estándar con alimentación PoE, con conexión de fibra o incluso con alimentación en continua y en alterna para dar soluciones en ese tipo de Smart City donde podemos alimentar una AP con 220 voltios colgando de una farola, por ejemplo, donde la electricidad es algo que se tiene más a mano que un cable de cobre con un inyector PoE. Simplemente para vuestra referencia, aquí tenéis un poco una tabla que podéis luego, os llegará directamente después con la información de esta presentación. O tenéis aquí un poco el despliegue de cuál es la familia de controladores, cuál es su máxima capacidad de puntos de acceso y el licenciamiento que incluye. Es decir, la mayoría de los controladores que trabajamos en el día a día para proyectos pequeños o medianos, estoy hablando de alrededor de un máximo de 100 APs, que son muchos APs, todos incluyen al menos máximo de 20 licencias incluidas en el precio. Es
decir, este pequeño controladora lleva 4 APs, 10 APs, hasta 128 APs. Todas llegan o incluyen el máximo hasta 20 de licencias incluidas en el precio, de tal manera que solo se necesitan añadir el resto de APs que excedan o que superen esos 20. El resto de controladoras son obviamente para proyectos mayores, donde puede ser una solución interesante ya con equipamiento de doble fuente de alimentación, múltiples gigabit, SFP+, capacidades de apilamiento, etcétera, etcétera. Soluciones de muy alta demanda que pueden llegar a miles de puntos de acceso. También existe la posibilidad, como os comentaba antes, de solución en cloud, donde prescindimos de estas controladoras hardware y podemos utilizar el soporte de esa plataforma que veremos a continuación en la parte de gestión. Comentaros también que hay un portfolio muy extenso de routers. Obviamente este mercado es algo que hace mucho tiempo que dejó de ser un mercado muy boyante para los fabricantes de networking, donde obviamente está más pensado para operadoras, como veis, productos de muy alta capacidad, en torno exclusivamente de operadoras, y desde Ariane lo que estamos focalizando, o por lo menos en nuestro mercado, es este tipo de productos más de pequeño alcance para empresa o proveedor de servicios, pequeño proveedor, donde se necesite este tipo de rutas, sobre todo para entornos de acceso, para entornos de agregación de líneas o para entornos también de full BGP, donde se requiere una conectividad con una troncal o doble troncal en modo dual homing, con full BGP, con equipamiento que tenga esa capacidad de router, y es, como os decía, un mercado bastante reducido, pero que sepáis que también existe y un producto muy potente. Servidores, donde ya empezamos a hacer también muchas ofertas y podemos completar digamos, todo el portfolio en cuanto a lo que son sistemas y redes, donde podemos dar soluciones, como veis, en dos series, que son G3 y G5, donde podemos encontrar soluciones muy completas con últimos procesadores, tanto Intel como AMD, con soluciones potentes en entornos de servicio o de capacidad de servidores, y también para almacenamiento en un entorno de storage, digamos, directamente aquí, directamente en software. Estos, como comentábamos al principio, si hablamos que HP tiene estos productos de conmutación, switches, en su portfolio a través de H3C, al contrario ocurre con los servidores. H3C dispone de este tipo de elementos vía HP. Son tecnología, obviamente, de HP que podéis aprovechar y podéis utilizar en vuestros proyectos. Esperemos que entendemos que a un precio interesante, donde podéis tener por lo menos un portfolio completo con solo una marca de todos estos elementos. Mención a lo que llamamos Conguare. Conguare es el nombre del sistema operativo. Muchos de vosotros conocéis los nombres de sistemas de otros fabricantes, iOS, sistemas VRP de Huawei o sistemas Aruba OS, donde podemos encontrar diferentes funciones. Obviamente Conguare es un producto que lleva desde el principio, ha ido evolucionando durante estos múltiples años y va teniendo todas las funcionalidades incluidas en cualquier producto de networking actual, que puede cubrir desde lo más básico hasta soluciones de data center completas. Pero lo que quiero comentaros aquí, y es lo más interesante, es que no es un producto basado en licenciamiento, o por lo menos no es habitual que se necesite licencia de nada de esto. No es que no existan, hay algunas, pero son tan pocas y tan poco habituales que realmente nunca se comercializan. Con esto quiero deciros que los switches, los routers, los Wi-Fi de H3C vienen completos de fábrica con todo el software incluido. Si un switch dispone de BGP en su datasheet, viene de fábrica con BGP. No se necesita licencia de usos, ni licencias de funcionalidades, ni licencias temporales para ninguna función habitual o incluso más allá en entorno de data center con funciones muy extendidas y muy habituales. VXLAN, routing máximo, sistemas de data center con todo tipo de telemetrías, todo eso está incluido de fábrica por defecto en el precio. Por tanto, nada que ver con otras ofertas habituales donde tenemos una línea para el hardware y 4 o 5 líneas para licencias de acceso a sistemas en cloud, licencias de sistemas básico, avanzado o enhanced, licencias de funcionalidades temporales o de demo. No hay ese tipo
de juego y por tanto es un punto importante en el ahorro de costes. Hablamos de menos costes, sin costes ocultos, de manera que no haya sorpresas de aquí a un año en desarrollo de nuevas funciones que vienen incluidas en el equipo, actualizaciones que vienen incluidas en el equipo y son gratuitas, o funcionalidades extra que podéis necesitar mañana, pero que ya tenéis en la máquina. Obviamente el desarrollo va incrementando más y más funciones, pero eso es simplemente actualización, que como os decía, es gratuita. Es un punto importante, diferenciador, el no tener nada que ver con licenciamiento y no tener que preocuparse por ese tipo de costes ocultos que siempre podemos encontrar en otros sistemas. En la parte de gestión podemos encontrar dos sistemas principales. Por un lado, la gestión que llamamos IMC. Si a alguno le suena este nombre es porque es el mismo software que comercializa y sigue comercializando HP en su página web, lo veréis como HPE, veréis que lo siguen llamando IMC Enterprise o IMC Standard. Es este software realmente de HP. Es una gestión, como veis, es una plataforma multiproveedor que puede gestionar docenas de fabricantes conocidos con miles de referencias de compatibilidad de cualquier tipo de producto en el entorno de networking. Es una plataforma para gestionar un entorno unificado de todo tipo de productos, cualquier cosa que tenga una IP, con múltiples gestores, con consolas múltiples, cada una en diferentes ámbitos. Es un sistema multiservidor donde podemos encontrar una plataforma que puede ser distribuida y módulos de software que puedan ir añadiendo servicios en nuestro sistema de gestión unificado. Está pensado, como podéis entender, para entornos de proyectos ya relativamente grandes, donde obviamente esta plataforma de gestión sea un punto importante, donde la empresa la requiere porque ya usa este tipo de servicios, donde tiene personal dedicado a la parte de gestión, donde requiere esta solución para sacar una información exhaustiva o para tener un control unificado, remoto, automatizado de su arquitectura de red, ya os digo, de múltiples fabricantes, Cisco, HP, H3C, Huawei. Hay cantidad de equipamiento compatible donde podéis tener, como veis, un panel único, un entorno único de gestión. Dispone de diferentes módulos a añadir en plataforma, puede ser en el mismo servidor o en diferentes servidores de forma jerárquica, de manera que vayamos creciendo con gestión de Wi-Fi, con gestión de acceso en NAC, por ejemplo, el acceso inteligente, sistemas de gestión de calidad de servicio mucho más a fondo, reporting, monitorización avanzada, gestión de flujos, etc. Es una plataforma que puede crecer hasta miles y miles de nodos con capacidades muy potentes en ese entorno de gestión unificada. Obviamente, para ese entorno de proyectos y para clientes medianos y grandes que requieran estas plataformas. Para otros usuarios donde el negocio es yo me dedico a hacer una gestoría o me dedico a generar o a trabajar en un almacén o a tener una fábrica con múltiples delegaciones o múltiples sitios, y lo que quiero es centrarme en mi negocio, en dar servicio a mis usuarios y a mis clientes, y la gestión es algo adicional, podemos utilizar incluso una gestión basada en cloud. La plataforma CloudNet o Oasis, que también los dos nombres que podemos encontrar, la podéis tener en esa dirección que tenéis ahí en el título. Es una plataforma que gestiona y configura tanto switches como routers, como Wi-Fi, tanto controladoras como puntos de acceso. Está orientada sobre todo al entorno de Wi-Fi, es totalmente gratuita y podemos gestionar, configurar y tener información detallada de todo tipo de estadísticas, perfiles, simulaciones o digamos evaluación de cómo es el estado de la red para mitigar cualquier problema futuro. Estamos hablando de una plataforma donde no hay un límite de dispositivos, no hay, digamos, un coste por dispositivo, un coste por uso, un coste anual. De momento esto es así y en teoría de DHCP esto va a estar cierto tiempo. Y también incluye una capacidad muy interesante que es la capacidad Tenant o MSP. Es decir, desde el punto de vista de un integrador, podéis utilizar esta cuenta como solución MSP para dar servicio a las cuentas de vuestros clientes. Podéis crear diferentes clientes en vuestra consola
o podéis tener gestión, obviamente subrogada, es decir, con permiso del cliente de lo que el cliente tenga configurado en su cuenta, y podéis dar ese servicio gestionado como un producto más dentro de vuestro portfolio de integración. Es interesante, es una plataforma que puede dar solución básica para la gestión del día a día de los switches, del Wi-Fi, sin tener que llegar al máximo de capacidades, pero es una solución interesante desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de gestión remota de todo el portfolio que podéis manejar en vuestros clientes, desde el punto de vista centralizado, con acceso, con funciones interesantes y con funciones de mantenimiento que os pueden ayudar en el día a día de actualizaciones de máquinas, quitar una máquina, sustituirla por otra, hacer perfiles de conexión para que los AP se distribuyan fácilmente. Es decir, podemos gestionarlo de una manera interesante y os invito a que echéis un vistazo porque obviamente el coste es un punto interesante, el coste es cero a día de hoy. Entonces, tenerlo en cuenta, echar un vistazo. Si queréis, tenemos alguna otra sesión en Ariane que vemos más en detalle esta solución y os invito a que también os apuntéis y lo veamos para que tengáis una idea más clara de lo que hace. Si ya conocéis otras plataformas de otros fabricantes, ya sea Ubiquiti o Aruba, veréis que puede haber algo más similar entre ellos, es decir, está más pensado para un entorno de pyme, más que un entorno más de empresa, porque obviamente para eso hay otros sistemas de gestión, pero yo creo que es una opción interesante con el coste que tiene. La plataforma, si os preocupa, está localizada en Singapur, no está en China. Obviamente la idea de H3C es traerlo lo antes posible al entorno de Europa para cumplir con algunos clientes que tienen unas reglas más estrictas en entorno de GDPR o en entornos de políticas de seguridad. En ese sentido no debéis preocuparos, pero es bueno que lo sepáis y que lo tengáis claro con vuestro cliente. Hay que ser obviamente transparente. Aquí tenéis algunas pantallas de cómo sería el funcionamiento o cómo es un poco por dentro de esta sesión, esta plataforma donde podéis encontrar la página principal con diferentes funcionalidades de gestión, monitorización, mantenimiento, gestión de la cuenta y, por ejemplo, funciones en cada una de las localizaciones que podéis manejar con un pequeño mapa de conexión de los equipamientos de forma automática o, por ejemplo, visualización de cómo sería una gestión de un switch, que es muy similar a lo que puede ser una gestión en web. Es decir, la gestión de interfaces, en VLANs, en IPs, enlaces agregados, lo que suele ser un poco el día a día de la gestión de un equipamiento de computación. Obviamente no hablamos aquí de soporte de gestiones avanzadas ni nada de esto, pero podéis gestionar todo lo que podéis habitualmente tener básicamente y podéis incluso acceder a la gestión completa del dispositivo de forma remoto porque se puede gestionar incluso por CLI a través de este sistema. Con lo cual, para los técnicos es una solución interesante, puesto que están todas las funciones del producto disponibles desde la plataforma cloud. Otras soluciones, por ejemplo, para gestionar en la parte de más de Wi-Fi, toda la parte de gestión web, de lo que es portales de acceso, con una solución muy fácil de manejar para gestionar de forma gráfica cuál es ese portal web, cómo se crea desde el punto de vista gráfico, con todo tipo de capacidades de customización o funciones de autorización o de acceso, de login, con varias opciones, incluyendo el servicio de redes sociales. Hay una parte muy extensa de estadísticas de redes preparada para el entorno de Wi-Fi, donde podemos ver cómo están funcionando los usuarios, los APs, el entorno de radio, preparar cualquier problema que pueda tener, dar información para prevenir y configurar configurar mucho mejor nuestro entorno inalámbrico en H3C. También incluye aplicaciones adicionales, como por ejemplo una solución de Site Survey para los que utilizáis este tipo de sistemas donde si queréis dar ese tipo de reporte a vuestro cliente preparando de forma teórica cuál sería la cobertura en base a plano, la solución de H3C de CloudNet os da esa aplicación incluida en esta plataforma de forma gratuita y podéis utilizarla para sacar ese tipo de documentación. Es un Word totalmente accesible donde podéis sacar esas tablas, donde podéis sacar esas vistas de cobertura en diferentes
en redes, en diferentes frecuencias, en diferentes ámbitos, para que podáis tener un reporte completo y que puede ser una solución interesante de cara a vuestros proyectos inalámbricos. Bien, para terminar, como resumen, sobre todo terminar con la parte de garantías y con la parte de las ventajas. Cuando hablamos de un fabricante que es relativamente nuevo, digamos, o que siempre puede tener la duda de cuál es el soporte y cuál es la garantía que está dando. En este año y medio que llevamos, H3C ha avanzado mucho, tiene un entorno logístico ya que cubre toda la península y también en las islas, donde podemos dar garantía de por vida 5 años, dependiendo del producto, en todos los equipamientos que estamos comentando, en acceso, en switches de acceso, en pequeños incluso en algunos cores, en entorno de wifi, de puntos de acceso. El resto de equipamientos, en core, en data centers, típicamente 1 año, y siempre tendremos reemplazo Next Business Day o máximo 10 BD. 10 BD significa 10 Business Days, que al fin y al cabo es lo mismo, simplemente es un compromiso, algo un poquito no tan al día, pero os puede dar una idea de cuál es un poco el funcionamiento de este tipo de garantía, que es similar a lo que podéis encontrar en cualquier otro fabricante. El soporte, si lo necesitáis añadir más de 1 año, se llama H3C Care Foundation, como un nombre habitual de otros proveedores, donde podemos encontrar modalidades 24/7, 9/5, 10/7, que se soportan en toda la península, obviamente menos en las islas, obviamente porque no es fácil y ni siquiera los grandes fabricantes establecidos tienen un Next Business Day en Baleares o en Canarias. Pero bueno, que sepáis que existe, que se puede utilizar, lo estamos vendiendo desde el día 0. Y por supuesto podemos encontrar soluciones también de soporte postventa 24/7 directamente con el fabricante, directamente a través de su correo, de su teléfono, y a través de Ariane os podemos ayudar en ese día a día para resolver problemas, resolver dudas, consultas que tengáis sobre el equipamiento, sobre su funcionalidad o sobre su estado. Si tenéis un problema de un equipo averiado, podemos ayudar a resolverlo rápidamente, acompañaros para abrir el RMA y que os manden el equipo en cuestión de un día, un par de días máximo, dependiendo de con lo que se tarde en ese tipo de procedimiento. Bien, como veis, al fin y al cabo es un soporte similar a lo que hay en otros fabricantes para este tipo de productos. Las ventajas, que es un punto, para comentar un poco lo que hemos visto hasta ahora, podemos dividirlas en técnicas y comerciales. Desde el punto de vista técnico, lo que tenemos es una solución desde el punto de vista de portfolio muy completa, con una capacidad profesional, un entorno muy competitivo en entorno de funcionalidades, a la altura de otros fabricantes habituales que se tienen como de alta capacidad, sin costes ocultos de sistemas de software o licencias, etcétera, con capacidades muy completas, fácil de desplegar, puesto que si los técnicos que tenéis en vuestra compañía ya trabajan con este tipo de fabricantes, léase Aruba, léase Huawei o léase Cisco, van a tener facilidad para poder desplegar este tipo de equipamiento, puesto que es muy similar en términos de funcionamiento. Desde el punto de vista comercial, se trata sobre todo de generar una oferta diferenciada, que tengáis esa capacidad de dar una oferta nueva, competente, con mejor precio, puesto que H3C está en un momento de desarrollo, está iniciando su desarrollo aquí en España, está trabajando para crear un canal potente que pueda generar ese tipo de aproximación al cliente, que esté contento, con un precio muy, muy agresivo inicialmente, ayudando con la oferta, ayudando en la formación, ayudando en la preventa y en la postventa, de la manera que podéis tener ventaja en ese tipo de soluciones, tener un entorno de acceso mucho más rápido al fabricante, donde podéis hablar con ellos directamente, donde podéis pedir ayuda para pedir un precio especial sin tener que tener un entorno de burocracia muy extendida en otros fabricantes, dando realmente solución a esa necesidad que tenéis muchos de si estoy trabajando en este cliente, ¿por qué siempre tengo el peor precio cuando voy con un Aruba o con un Cisco o con un Huawei? Entonces, aquí desde el punto de vista H3C, obviamente el cliente sois vosotros, sois el canal,
no se vende al cliente final, se desarrolla el negocio con vosotros, se os ayuda para trabajar en ese entorno y que tengáis una oferta que sea sobre todo exclusiva, diferenciada cuando vayáis a competir en ese proyecto. Yo os diría que es un momento interesante para trabajar con H3C, para tener esa alternativa de fabricante de networking que pueda daros soluciones igual de buenas que las que tenéis en otros fabricantes que ya conocéis, con un buen precio y que os sirvan para ganar más proyectos y para llegar a proyectos más grandes en vuestra empresa, que os ayude a crecer en el tipo de clientes al que habitualmente trabajáis. Eso es un poco digamos, el día de hoy. Dentro de unos años, si H3C va a tener éxito, yo creo que lo va a tener viendo lo que estamos haciendo en un año, por ejemplo. Dentro de unos años, pues empezará a tener más gestión del canal, más gestión de los proyectos, más gestión de todo esto, que implica básicamente tener esa burocracia, ese contacto mucho menos habitual, mucho más reducido, con el típico entorno de canal protegido, canal menos protegido y canal totalmente adicional, donde simplemente vais a tener acceso a los mayoristas y poco más. Actualmente H3C lo podéis encontrar hablando con vosotros para ir con un cliente en una presentación fácilmente. Y nosotros tenemos esa ventaja. Desde Ariane, el tener esa exclusividad nos da un acceso constante al fabricante a cualquier hora, directamente, personalmente, teléfono, en presencia, en la oficina, donde podemos hablar del día a día y en cuestión de horas podemos dar un precio para un proyecto y ser muy flexibles, rápidos, hasta el punto donde podamos obviamente llegar para poder dar soluciones inmediatas en proyectos importantes donde podéis necesitar esa ayuda que otros fabricantes obviamente no van a dar porque simplemente no tenéis contacto. Por eso os digo que es una opción interesante. Ahora mismo H3C no está pidiendo nada para ser distribuidor ni poder contar contra vuestras soluciones. Es decir, no necesitáis estar registrado ni tener acceso a ningún otro tipo de elemento en ese entorno. Pero bueno, siempre puede ser una buena idea y mi sugerencia es, si queréis, podéis daros de alta como partners, siendo T2, ¿de acuerdo? Como partner certificado, aunque no es necesario que tengáis técnicos certificados ni nada por el estilo. Se hacen cursos para ello, podéis obtener el certificado mediante un examen como podéis encontrar en otros fabricantes. De hecho, esta semana, por ejemplo, se está haciendo ese curso de punto de vista online. Irán haciendo otros con el paso de los meses, cada año habrá varios, para que tengáis oportunidad de tener ese certificado si lo necesitáis para entorno público o para vuestros clientes. Si no lo necesitáis, no es necesario, podéis contar con nosotros, con Ariane, para poder comercializar esta marca, para ayudaros en la preventa. Podéis encontrarnos en nuestros teléfonos, en soporte.preventa@ariane.es, que lo voy a poner por aquí, pues si lo necesitáis, que seguramente ya lo tenéis. Y simplemente recordaros que en H3C tenéis todo tipo, en la página web, todo tipo de documentación, información sobre los productos y cualquier duda, por supuesto, podéis contar con nosotros para ayudaros en ese día a día, en ese proyecto que necesitáis. Cualquier duda, cualquier cuestión que tengáis, podéis abrir el micro, lanzar una pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Bien, pues entiendo que ha quedado todo claro. Así que nada más, muchas gracias por vuestra atención, espero que tengáis un gran día y que tengáis también una buena semana. Espero veros también en los siguientes proyectos con H3C y os intentaremos ayudar con ello en lo máximo posible. Un saludo y gracias por vuestra asistencia y un saludo. Hasta luego.